Miércoles 25 de octubre de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Comprended que si supiera el dueño de casa a qué horas viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre». Pedro le preguntó: «Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos?». El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, un evangelio que nos sigue hablando de la necesidad de estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Es un evangelio que termina con una frase que siempre nos estremece: «Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá». Y digo que nos estremece porque nosotros hemos sido esas personas a las que Dios nos ha dado mucho. Óyeme bien, tú y yo tenemos el regalo de conocer su palabra, el regalo de haber experimentado un profundo encuentro con el amor, el regalo de conocer todas estas bellas cosas y por consiguiente se nos exigirá más. Pero hay que saber que no solo se nos exigirá más, sino que se nos da también más gracia. Óyeme, querido hermano, porque cualquiera podría pensar, entonces es mejor no conocer. Lo mejor sería entonces no enterarse de nada de esto para que el juicio sea menos severo para mí. Amigos, claro que se nos exigirá más, pero es porque Dios nos da mucha gracia. Obviamente todo lo que conocemos nos debe llevar a practicar aquello que el Señor nos pide, pero sabemos que por nuestras propias fuerzas no somos capaces. Por consiguiente, Dios nos da el conocimiento del bien y la gracia para vivir ese bien. De manera que más que preocuparnos, deberíamos alegrarnos de saber todo esto. Vamos a reflexionar tres mensajes de este evangelio. Primero, ¿cómo usas tu razón? Segundo, ¿cómo administras los dones de Dios? Tercero, consecuencias a largo plazo, las peores. Vamos con el primer punto. ¿Cómo usas tu razón? Dice el Señor: «Porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre». Querida familia, obviamente el sentido de esta frase apunta a la necesidad de estar velando, de estar en oración, de estar preparados para la venida del Señor. Debemos estar preparados, eso es indudable. Debemos tener los ojos abiertos, debemos mantenernos en vela. Pero, queridos amigos, hoy quisiera reflexionar un segundo sentido de esta frase. Leámosla de nuevo. «Porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre». El Señor está hablando de la parusía. El Señor está hablando de su segunda venida y de la manera en que, desafortunadamente, para muchas personas será esta parusía. Les tomará por sorpresa. Pero detengámonos en lo que dice el Señor: «a la hora que menos penséis». Digamos que no solo se refiere a la hora en que uno está más distraído, sino también a la hora en que menos utilicemos nuestra razón. Por eso la pregunta: ¿cómo usas tu razón? Y yo les puedo decir que nos encontramos en una época de la historia donde utilizamos muy poco la razón. Es decir, en una época de la historia donde pensamos menos. Amigos, un gran pensador inglés, católico,
llamado Gilbert Chesterton decía que llegará el día en que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. Oigan la profundidad de esa frase. Llegará el día en que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. Pues déjenme decirles que ese día ya llegó. Estamos en la época donde hay que demostrar lo evidente, donde hay que defender lo evidente. Por ahí había una máxima filosófica que decía que lo evidente no necesita demostración. Pues resulta que llegamos a la época en que hasta lo evidente es puesto en duda. Por ejemplo, que soy hombre, es evidente. Todo en mí habla de que soy hombre. Sin embargo, hoy hay teorías como la ideología de género que dice que no, que aunque tus cromosomas, tu fenotipo, tu genotipo, las ciencias demuestren sobradamente que eres hombre, finalmente no lo eres si escoges no serlo. Es decir, tú decides si eres hombre o mujer. Y así decía la famosa filósofa atea Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo. Entonces, lo que siempre hemos tenido como evidente, que eres hombre, que eres mujer, pues hoy no, es la época donde menos pensamos. Que la vida comienza desde la concepción y que a partir de ese momento hay un ser humano en desarrollo. Eso es evidente, la ciencia lo respalda. Pero resulta que no. Hoy, que es la época en que menos utilizamos la cabeza, en que menos utilizamos la razón, se dice que no, que empieza la semana número 12. Y lo curioso es que si la vida en la concepción no empieza y empieza a la semana número 12, nos referimos a la vida humana, en la semana número 11, con 6 días, 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, ¿qué hay en el vientre de la mujer? ¿Y qué pasa para que un segundo después eso que había en el vientre de la mujer sea vida humana? A lo que me refiero es que estamos en esa época en la que no pensamos, en la que negamos lo evidente, y tal vez sea uno de los signos más evidentes de la venida del Señor. Estamos en la época que anunció el profeta Isaías. Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5 versículo 20. Sí, queridos amigos, estamos en la época donde menos pensamos. Recordemos lo que dijo Jesús: porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Estamos en la época donde menos utilizamos nuestra razón, nos vamos contra ella. Cuando yo era niño, yo tenía perfectamente claro lo que era bueno y lo que era malo. Luego que uno decidiera seguir el bien o rechazarlo, era distinto. Pero es que hoy nuestros jóvenes ni siquiera saben lo que es bueno y lo que es malo, porque aún lo que es evidentemente bueno es puesto en duda. Otro ejemplo. Una persona que defiende el niño no nacido, ahora resulta que es una persona que está cometiendo un delito. El que está defendiendo la vida del no nacido, es decir, el que está defendiendo el derecho a la vida, ahora resulta que es el que está mal, porque entonces ya no existe el derecho a la vida, sino el derecho a quitar esa vida. Lo llaman el derecho al aborto. No puede ser un derecho matar a alguien. No puede ser un derecho matar a un niño en el vientre de su mamá. Queridos amigos, ¿cómo usamos nuestra razón? Nos estamos dejando enredar por estos argumentos falaces. Nos estamos dejando enredar por esta mentira del mundo que va tan en contra no solo de lo que nos revela el Evangelio, sino de lo que es lógico, de lo que las ciencias mismas certifican. Segundo, ¿cómo administras los dones de Dios? Dice el Señor: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Tú y yo somos administradores de los dones de Dios. Lo primero que debemos entender es que no somos propiamente dueños, sino administradores. Lo que Dios nos ha dado es para administrarlo en servicio de los demás. Miren, llegará el amo y nos preguntará cómo administramos estos dones.
si los pusimos al servicio de los otros, es decir, si repartimos la ración a las horas correspondientes a aquellas personas que el Señor nos confió. Yo antes me preguntaba por qué Dios ha dado más a uno que a otros. ¿Por qué ha dado más inteligencia a unos que a otros? ¿Por qué ha dado más dinero a unos que a otros? ¿Más educación a unos que a otros? Bueno, lo primero es que entendí que no siempre es Dios el que lo ha hecho así, ¿eh? Naturalmente hay personas con más aptitudes, más cualidades, con más destrezas físicas, intelectuales. Y también es cierto que ha habido mala distribución de las riquezas, ha habido injusticias, sea lo que sea. Si tú tienes más, es porque eres administrador de los que tienen menos. Óyeme bien, si tú y yo tenemos más, sea inteligencia, sea dinero, sea capacidades, cualidades, es porque somos administradores, debemos dar a los que tienen menos la ración que se merecen. Así, si Dios me ha dado a mí más facilidades en ciertos aspectos de la vida, yo debo ayudar a aquellos que no tienen esas facilidades. Eso significa ser administrador. Doy a los demás de lo que Dios me ha dado sobreabundantemente a mí. La pregunta de hoy es: ¿cómo administramos los dones de Dios? Tercero, consecuencias a largo plazo, las peores. El Señor concluye diciendo: pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. Y aquí quisiera que reflexionáramos en la actitud de este siervo. Resulta que se quedó esperando, no llegaba su amo, de repente empezó a abusar de lo que su amo le había dado, se daba cuenta que no pasaba nada, le pegaba a los mozos y a las muchachas, no pasaba nada, comía y bebía hasta emborracharse, no pasaba nada, hasta que llega el momento donde la consecuencia de sus actos se hace evidente. Amigos, todo lo que hacemos en la vida tiene consecuencias. Todo. Consecuencias buenas y consecuencias malas. Y si hacemos cosas malas, tendremos consecuencias. A veces las consecuencias son inmediatas. Y cuando lo que yo hago malo tiene una consecuencia inmediata, pues ahí ya hay una bendición. Porque la consecuencia me hace comprender con claridad que lo que acabo de hacer está mal. Si este siervo, cuando le pegó a estas muchachas, a estos criados, cuando se emborrachó la primera vez, hubiera tenido la consecuencia, entonces tal vez no se hubiera descarado tanto como nos dice el Evangelio. El problema es cuando la consecuencia no es inmediata. Y hay muchas cosas que uno hace y las consecuencias no son inmediatas. Y entonces uno piensa, mira, Dios me dijo que no hiciera esto y lo hice y no pasó nada. La vida sigue. Dios me dio estos mandamientos y he violado sistemáticamente los mandamientos y no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces voy a seguirlo haciendo. Ay, queridos amigos, las consecuencias a largo plazo son las peores. Son las peores. Y les pongo como ejemplo a una persona que tiene el vicio, el pecado de ver pornografía. Pensará la persona que ha visto pornografía y no ha pasado nada, que nadie le ha visto, que nadie se entera, que lo sigue haciendo y pues no ve consecuencias inmediatas. Diciendo, por ejemplo, al que roba a alguien o al que mata a alguien, que puede que las consecuencias se hagan evidentes, rápidas. Las consecuencias pueden ser más de corto plazo. Pero esta persona que en la oscuridad de su cuarto tiene el vicio de ver pornografía, no se da cuenta que hay una consecuencia terrible que se está gestando en su corazón. Y es que está demostrado que la persona adicta a la pornografía empieza a ver a esas personas que desea como cosas. Las empieza a desear como cosas. Empieza a ver allí un algo y deja de ver un alguien. Y no se da cuenta. Y tarde o temprano, esto termina pasándole factura en las futuras relaciones que tiene. Termina pasando factura en la relación con su novio, con su novia, con su esposo, con su esposa. Termina tarde o temprano afectando esa relación, porque si te acostumbraste a ver al otro como un objeto para tu placer, entonces el día de mañana te costará mucha dificultad ser capaz de entregarte,
de sacrificarte, ser capaz de amar en verdad, porque el amor exige sacrificio, que es todo lo contrario al egoísmo. La pornografía, en cambio, siembra en el corazón un espíritu egoísta. ¿Ven? Las consecuencias a largo plazo son las peores. Oremos. Amado Señor, nos encontramos en la época en que menos usamos nuestra razón y nos has dado el don de pensar, nos has dado el don de razonar, nos has dado el don de una creación maravillosa que tiene un orden que tú has establecido, y a tal punto nos ha llevado el pecado que ya ni siquiera somos capaces de reconocer lo evidente. Por otra parte, Señor, hoy te suplico que me enseñes a usar los dones que me has dado y ponerlos al servicio de los demás. Finalmente, Señor, te pido que me ayudes a salir definitivamente del pecado. Ayúdame a entender sus terribles consecuencias y dame la gracia para no volver a caer. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿cómo usas tu razón? Segundo, ¿cómo administras los dones de Dios? Tercero, consecuencias a largo plazo, las peores. Compromiso. Vamos a buscar el sacramento de la confesión lo más pronto posible. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.